Esta es la última clase instructiva de escritura académica para este curso. Bien, hablemos del párrafo. Vamos a retomar eh, la idea con la que comenzamos. ¿Qué es un párrafo? Bueno, un párrafo es, digamos que una unidad o más bien un cuerpo de frases que desarrollan una sola idea principal, ¿no? Es un conjunto de frases que desarrollan una idea principal separadas por un punto aparte. Normalmente esta idea principal se debe introducir al principio. Eso es importante porque digamos que eso es lo que establece el desarrollo después ulterior. ¿Y cómo voy a desarrollar? Voy a desarrollar normalmente por medio de frases. Entonces una frase o dos para introducir y luego desarrollo por medio de otras frases. Esto digamos que no está escrito sobre piedra, pero sí un buen número para un párrafo es 250 palabras, 5 o 6 frases, algo moderado. Algunos hablan de mucho menos, eh, pero sin embargo un párrafo puede ser un poco extenso, un poco más extenso o un poco menos extenso también, ¿no? Un párrafo tiene que ayudar al orden lógico. No puede interrumpir el orden lógico, no se puede interrumpir. Tiene que tener una estructura y deben ayudar a guiar al lector. El lector no debe tener dudas sobre lo que se está hablando y devolverse. Muy bien. Hablemos entonces de la estructura como tal. Podemos estructurar el párrafo como si fuera un cuento, con un comienzo, un medio y un final, algo muy sencillo. Normalmente, casi todos los párrafos en escritura académica de alguna manera son estructurados así. Normalmente en el comienzo se establece la idea central y ya sabemos que es lo primero, porque las ideas más importantes van primero. Entonces, aquí, digamos que vamos a establecer la jerarquía. Cuando yo hablo de jerarquía, en otras ocasiones hablo de jerarquía, me refiero a esto. Las ideas importantes van primero, se establecen y luego se ramifican, se desarrollan. Y así, digamos que con el orden de esas ideas estamos estableciendo cierta jerarquía. O ayudan por lo menos a esto. Bueno, normalmente este comienzo es corto, una máximo 2 frases. Y llego al medio, que es donde voy a elaborar o explicar esa idea central. Fíjense que la idea central es un concepto importante en la estructura del párrafo. Tener una idea central que luego voy a elaborar. ¿Cómo puedo elaborar o explicar esa idea? Voy a proveer ejemplos, voy a explicar la evidencia, voy a explicar esos ejemplos que proveí, como ya vimos, puedo dar anécdotas, puedo citar, puedo hacer muchas cosas. ¿Sí? Allí era el medio para elaborar esta idea central y también eso va a depender del tipo de párrafo que esté haciendo y en qué contexto acá. Bien, y este medio por lo general es un poco más extenso. ¿Sí? Esta elaboración por lo general es, digamos que, la parte más extensa del párrafo, que me lleva al final del párrafo. Lo que hace el final, muchas veces no sabemos qué hacer en el final de un párrafo, pero ciertamente al final de un párrafo yo puedo conectar con la idea central, o sea, retomarla. Pero a la luz, por supuesto, de la elaboración que hice. Entonces ya tiene un enfoque nuevo y entra con una nueva luz, por así decirlo. También puedo conectar con el tema o la pregunta de más general. Es decir, que yo tengo una idea central en el párrafo, no significa que esa idea central sea la idea de mi escrito, de mi artículo, de mi sección, sea la idea de mi ensayo, de lo que sea. Sí, yo puedo conectarla con algo más general o algo muy central de mi escrito, ¿no? Eso es una oportunidad para hacerlo si es necesario. O puedo también conectar con el párrafo que sigue.
como les dije, puedo abrir la puerta para nuevas ideas, puedo empezar a ya desviarme un poquito de esa idea inicial y abrir la puerta para otra sin dar demasiada información. Muy bien. Entonces, muchas veces cuando terminamos este párrafo o cuando estamos a veces en la mitad del párrafo decimos, ¿cuándo puedo comenzar entonces un nuevo párrafo? ¿Cuál es el criterio? ¿Cuándo comienzo un nuevo párrafo? Bueno, normalmente nuevas ideas van en nuevos párrafos, como regla general. Puede haber una idea que se extienda durante varios párrafos y esta idea debe ser entonces separada por puntos y cada punto va a tener su párrafo, ¿no? Hay ideas que son extensas y que ameritan que esto ocurra. Yo puedo tener una idea compleja donde un párrafo introduzco y cada uno de los párrafos siguientes es un desarrollo ulterior de esta idea. Esto puede ocurrir. También cuando voy a introducir una posición diferente o un contraste, yo puedo cambiar de párrafo. Ya vemos que en muchas de las ocasiones del método que estamos manejando, la posición de yo digo es relegada para un párrafo diferente, aunque no siempre, por supuesto. Y no significa que yo no pueda dar pistas sobre mi posición desde antes. Pero ciertamente cuando voy a establecer ya una nueva posición o un nuevo punto de vista, es bueno comenzar un nuevo párrafo. Bien, cuando el párrafo se hace demasiado largo, las estructuras son demasiado complicadas. Tal vez es preferible dividir ese párrafo en dos. ¿Sí? Tal vez amerite, como en vez de estructurar algo demasiado complicado, digamos hacer dos cosas de manera más simple. Y esto simplifica la lectura y el entendimiento. También cuando voy a cambiar de sección, cuando voy a quitar una sección como una introducción, una conclusión, es importante que eso se encuentre en párrafos diferentes por lo menos. Muy bien. Hablemos sobre los tipos de párrafos. Hay párrafos argumentativos que argumentan y los números que ven allí 1, 2 y 3 corresponden, por supuesto, al comienzo, al medio y al final del párrafo que vimos ahora en la estructura del párrafo. Entonces, cuando voy a argumentar, en el comienzo introduzco el argumento o la posición a favor o en contra. En el medio, que es donde elaboro las razones de la posición, hechos, ejemplos y contraargumentos. Y en el tercero puedo reafirmar la posición al final, obviamente al final del párrafo. Siendo obviamente el 1 y el 3 más cortos normalmente que el 2, que es el medio. También hay párrafos que definen en la primera frase o al inicio alguna definición simple, el concepto. En el medio doy más información, puedo describir más, puedo explicar, puedo dar ejemplos, puedo citar. Y realmente un final aquí en un párrafo de definición no es muy necesario. En realidad hay varios tipos de párrafo que simplemente no requieren un final, que lo podría tener, por supuesto, pero no es necesario. También un párrafo explicativo, por ejemplo, yo puedo introducir aquello que va a ser explicado, ese concepto, ese tema tal vez, ese problema, esa situación. Lo segundo es que explico paso a paso el proceso en orden. Ya ni estoy jerarquizando medio. Y luego puedo hacer un breve resumen de este proceso. Puedo iluminar tal vez unos puntos que sean muy importantes. Por supuesto, hay otros tipos de párrafo que clasifican, que comparan, contrastan, que describen, que ilustran. Cada uno tendrá sus propias reglas. Pues. Muy bien. Veamos entonces un ejemplo de cómo un artículo hace esta estructuración de un párrafo. Bien. Este es un artículo de diagnóstico estadístico del conocimiento previo y de la evolución del aprendizaje transdisciplinar de las ciencias naturales en los grados
en educación de universidad pública española. Ok. Es un diagnóstico del conocimiento previo y de la evolución del aprendizaje transdisciplinar en ciencias naturales. Ok. Cuando se habla de los grados de educación, significa, digamos, en la licenciatura en educación, por así decirlo. Ok. Muy bien. O más bien, sí, la licenciatura es en educación. Bien. El profesorado de educación primaria, y aquí digamos, lo resumen como EP, juega un decisivo papel a la hora tanto de transmitir conocimientos STEM al alumnado de dicha etapa, como de estimular su interés por las disciplinas del año. Fíjense que esta es la idea del párrafo, esta no es la idea del artículo, ¿sí? El artículo es mucho más general. Un diagnóstico del conocimiento previo, evaluación de la aprendizaje transdisciplinar en las ciencias naturales, en la licenciatura, en los grados de educación. Bueno, en la licenciatura de educación en ciencias naturales, por así decirlo. Entonces, aquí está hablando del profesorado de educación primaria, o papel decisivo a la hora de tanto de transmitir conocimientos STEM, el alumnado de dicha etapa como de estimular su interés por las disciplinas del APNE. En pocas palabras, está diciendo que mientras más sepa el profesor, más va a transmitir, ¿no? O sea que el profesorado impacta mucho, digamos, a la hora del éxito de los estudiantes. Eso es más o menos lo que quiere decir esto, ¿sí? Eso juega un papel decisivo en la transmisión del conocimiento de estas áreas, el saber, al alumnado, ¿sí? Y de estimular su interés. Esa es la idea, es la premisa del párrafo, por supuesto, ¿sí? Por supuesto, este párrafo anterior debe conectar con este, tiene que tener una lógica y esto final debe conectar con este. También debe haber una lógica. Y vamos a ver cómo desarrolla esta premisa. Diversos estudios muestran cómo la pérdida de vocaciones científicas, particularmente entre niñas, ocurre en ocasiones en etapas educativas tempranas, o sea, educación infantil y primaria. Entonces, fíjense cómo desarrollamos en un artículo, en la escritura académica, normalmente no vamos a desarrollar, sobre todo en un artículo, no vamos a desarrollar con lo que yo pienso que es. Sí, claro que depende, por supuesto, de la sección. Aquí estoy en la introducción. Pero no, normalmente voy a desarrollar con la literatura. Voy a desarrollar con otros estudios que se han hecho. Ni siquiera tengo que nombrar según no sé quién, fulanito dice. Eso podría estar también. Pero normalmente, digamos, diversos estudios muestran y luego los cito. ¿Sí? Aquí estoy desarrollando esta idea en el sentido de que me estoy ramificando ya diversos estudios. Está hablando de la pérdida de educación científica, sobre todo entre niñas. Sí. Entonces, ¿qué ocurre en edades tempranas? Eso obviamente tiene que ver con el papel decisivo del profesorado en primaria, ¿sí? Para estas áreas que son STEM. Esto podría estar relacionado, fíjense que aquí ya hay un poco de opinión, es más bien una hipótesis, ¿sí? Está tratando de explicar por qué esto es así, al menos en parte con la insuficiente idoneidad de los docentes para transmitir los conocimientos adecuados y utilizar las herramientas disponibles para aumentar el aprendizaje significativo de estas disciplinas en los discentes. En este sentido, queda patente cómo la formación que reciben los estudiantes de la JEP resulta fundamental de cara a su futuro. Ok, entonces miren que está atando este problema, lo está atando muy, muy de cerca a esto. Bien. Está diciendo que este problema podría tener que ver con el tema, ¿sí? Está tratando de justificar por qué metió este problema aquí, ¿sí? Porque tal vez que los docentes no son idóneos para transmitir estos conocimientos, ¿sí? Y juegan un papel decisivo para transmitir estos conocimientos. Diversos estudios muestran pérdida de vocación en la primaria y tal vez la explicación a esto es que estos docentes no son idóneos para esto. Ok,
Entonces estamos llegando a algún lado y está llegando aquí una conclusión parcial. Queda patente como la formación de estos estudiantes, ¿sí? Esto es grado en educación primaria, o sea, es como una licenciatura primaria. En España resulta fundamental de cara a su futuro desarrollo. Ok, miren cómo está dando todo aquí a lo primero, está relacionado. Y luego va a ser una parte conclusiva. Así, el nivel de conocimientos previos de los estudiantes que acceden a los GEP, a la licenciatura en educación primaria, es un indicador de su capacidad para desarrollar contenido sistema en el aula. Entonces, va a decir, está diciendo entonces, si esto es así, y yo tengo razón, tal vez los conocimientos previos de estos que entran a la licenciatura en primaria, ese indicador me puede indicar tal vez la capacidad que tengan ellos para tener éxito en el aula de enseñar estos conocimientos. Y luego viene y apoya esa teoría y dice, de hecho, estos autores apuntan también a la importancia de abordar durante la formación inicial sus modelos mentales de la educación STEM, estableciendo espacios de reflexión y práctica creativa que permitan reconsiderar sus propias conceptualizaciones. Está haciendo un caso por el estudio, como en la introducción está diciendo, o sea, cómo esto se relaciona, cuál es el problema como tal, y por qué él está estudiando eso. Entonces todo el párrafo está desarrollado de esta manera, ¿no? Y está volviendo a atar con el STEM aquí, está volviendo a atar con el grado de educación primaria. ¿Listo? Entonces miren que es una vuelta aquí y está explicando también, está conectando con el tema general. Y aquí está la estructura, entonces muy claro. Bien, pero por supuesto todos los párrafos no son así. Sin embargo, miremos esa estructura de inicio, comienzo, final, a nivel ya de varios párrafos, porque es que esta estructura es flexible también. Esta estructura no es una camisa de fuerza, por supuesto. Bien. Entonces vemos aquí un párrafo para introducir, 2 párrafos para desarrollar y un párrafo para finalizar. Aquí no termina la sección, por supuesto, pero es digamos, una idea que se extiende por varios párrafos y es la misma estructura, es más bien la estructura que se extiende durante varios párrafos, ¿sí? Entonces, en la discusión, bueno, entonces resulta evidente que los insuficientes conocimientos previos y bajo nivel formativo en el ámbito de las ciencias experimentales, antes de acceder al GEP, determina el progreso académico de los estudiantes en la disciplina científica. Está diciendo que según ya los resultados, es evidente que los conocimientos previos sí tienen que ver con el progreso de los estudiantes, determina el proceso en las disciplinas científicas, ¿sí? O sea, entre más sepan antes de entrar, pues mejor les va a ir. Entonces se hace necesario implementar estrategias y herramientas metodológicas, cursos, hay varias alternativas para mejorar el nivel de formación en este ámbito. En estos grados en España y particularmente en la Comunidad Madrid. Bueno, entonces está llegando a la conclusión de que sus resultados pues sirven para algo, ¿no? Sí, sirven para llegar a unas conclusiones muy interesantes. Ahora vamos a ver qué va a hacer. Va a desarrollar esta idea. Aunque las causas por las puntuaciones alcanzadas, aunque son múltiples las causas por las puntuaciones alcanzadas por los estudiantes. Ok, aquí me falta contexto, es porque la discusión normalmente tiene que ver con los resultados. Se está tratando de explicar los resultados y ponerlo a conversar, una literatura base. Entonces, aquí ya hay muchas cosas que se toman por dichas. Entonces, por eso tal vez no es una lectura tan evidente como la anterior, pero ahí está. Está diciendo que es una causa múltiple por cual las puntuaciones son bajas de los conocimientos previos. Pero parece que el problema fundamental es con el itinerario formativo previo, o sea, la formación previa que han tenido, que muestra deficiencia de preparación en ciencias y matemáticas. O sea, ellos vienen mal desde primaria, secundaria y cuando llegan a la universidad no tienen, digamos, la suficiente formación para enfrentar las ciencias y matemáticas. Y esto tiene relación
con la tradicional inclusión del GEP en el ámbito de las ciencias sociales, como con la visión que se trata de las enseñanzas orientadas a estudiantes de letras. O sea que los profes, los que van a ser profes, tienden más a las ciencias sociales y a ser estudiantes de letras que a ser estudiantes de ciencias y matemáticas. Estas personas tienden a ser profesores. Y cómo está atando entonces esto. Sí, esto es una ramificación de esto. Y aunque estos estudios indican, ya lo está atando con la literatura, fíjense que aquí desarrolló con, digamos, algo más específico que muestra los resultados sobre esto. ¿Sí? Sobre esto. Cómo los conocimientos previos efectivamente afectan el desempeño posterior. Y aquí, con estudios, con la literatura, ¿sí? Aunque estudios indican que los estudiantes se sienten capacitados, ¿sí? Otro estudio señala que esta autocomplacencia de los maestros parte de un optimismo no realista que sobreestima sus capacidades. O sea, ellos se sobreestiman en su capacidad de enseñar ciencias y matemáticas, ¿sí? Y eso lo está justificando, ¿sí? Entonces, miren que es una ramificación de esto, ¿sí? Y también muestra que la mayoría de estudiantes prefieren la enseñanza de contenidos de letras frente a las de ciencia social. Ok, estamos hablando de los futuros licenciados. ¿Sí? Entonces prefieren los contenidos de letras que de ciencias, en educación primaria, por supuesto. Ya ven el problema, cómo se combina y se empieza a volver más complejo. Y aquí tengo algo conclusivo sobre eso, en este sentido, el análisis del perfil formativo en ciencias y matemáticas de los estudiantes que ingresan a estos grados puede ser muy útil en 3 aspectos. Entonces, después de dicho todo esto, entonces ahora sí voy a decir, entonces es muy importante que se analice el perfil y puede ser útil aquí para reafirmar la deficiente preparación con que acceden los estudiantes. O sea, para saber diagnosticar, es decir, si realmente entran con deficiencias en esto, ayudar a alcanzar una mejor comprensión de las causas que originan este bajo nivel formativo, ¿sí? O sea, a entender mejor, pues no solo lo que ya se sabe, que es por estudios previos que también están incompletos, ¿sí? Hay mucho más que saber de eso. Y para concienciar a los propios estudiantes que sus carencias y de la necesidad que tienen de implicarse activamente en el proceso de aprendizaje. O sea, ustedes no saben tanto como creen y tienen que ponerse las pilas con eso, ¿no? Y esto es una conclusión de todo esto. Tiene un párrafo introductorio, 2 de desarrollo y un párrafo final. Ya esto es por otras ideas. Sí, otras ideas. Recordemos que tenemos idea central, desarrollo y el final. Sí, y todo tiene que ver con la misma idea. Ok. Entonces, así pueden desarrollar sin ningún problema. Espero hayan disfrutado de esta lección. Hasta la próxima.